Buenas tardes a todas las personas que nos pueden ver. Bien, este es un ensayo video de algo que se estudió en grupo sobre los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Bien, una introducción de nuestro tema. Para abordar ello necesitamos saber la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad, muy cortamente, se entiende como sexo, ¿no? La mayoría de personas lo cortan, lo limitan a eso, pero no, es un aspecto fundamental del ser humano y porque es una brújula importante para que éste pueda guiar su vida. Está compuesto de factores biológicos, psicológicos, sociales, políticos, religiosos, económicos, etcétera, etcétera. Por ello, como sabemos que tiene tantos factores influyentes, es que se ha estudiado este tema en base a cambios religiosos, a los cambios, a los movimientos que ha habido. Hemos evocado toda esa información para poder explicar lo que es la sexualidad y cómo ésta ha sido influenciada por creencias culturales, religiosas, movimientos sociales a lo largo de la historia. Una pequeña introducción, un pequeño texto, digamos. En las civilizaciones antiguas, la sexualidad se vivía de diferentes formas. Aquí tenemos a Grecia y Roma, donde la sexualidad era vivida en libertinaje, ya que no había un límite, era muy aceptable todo lo que podían llegar a hacer. Pero las religiones monoteístas impulsaron reglas estrictas, como es el cristianismo. El cristianismo llegó a ser una parte importante en la historia que limitó tantas cosas en la sexualidad, limitó a las personas, limitó el mismo término que ahora estudiamos. Ahora, con el tiempo algunas sociedades reforzaron estas normas, mientras que movimientos sociales en el siglo XX impulsan la liberación sexual. Hoy en día tenemos muchos, pero digamos, identidades, ¿no? Ahora una persona se puede identificar con lo que sea, si es un hombre o si es una mujer o si es un género no binario. Ahora también tenemos el caso de la orientación. Esta persona puede ser bisexual, homosexual, al gusto preferente. Antes esto no era tan bien visto, pero había civilizaciones antiguas que que sí lo veían bien, que era normal. Pero como les vuelvo a repetir, el cristianismo, que la religión, aquí viene el tema de la religión, es un tema muy importante porque limitó, normalizó y hizo mucho. Es un factor muy, muy influyente en la iglesia. Ahora, este ensayo va a explorar cómo estas partes han perdurado y en la actualidad siguen afectando. Cada cultura tiene una visión diferente sobre la sexualidad. En algunas sociedades, como el Medio Oriente y Asia, el matrimonio sigue siendo sagrado. Las relaciones fuera de ellas son mal vistas, mientras que la homosexualidad es castigada por ley. En la modernidad se ha experimentado una mayor apertura desde los años 60, cuando la liberación sexual y la rebeldía cobraron más fuerza. Hoy con el Internet y las redes sociales como el TikTok, la sexualidad se debate de manera abierta, siendo parte de una conversación global. El papel de la religión en la sexualidad. ¿Dios está mirando? Muchas religiones establecen normas claras sobre lo que se considera un comportamiento sexual apropiado. Por ejemplo, el cristianismo, el islam y el judaísmo suelen promover la monogamia y la heterosexualidad y pueden ver la sexualidad fuera de estos parámetros como pecado. Higgins 2011. A lo largo de la evolución de la sexualidad, se ha pasado de ver como un acto sagrado a la vida a un acto de regulación estricta, es decir, solo como un acto de procreación. Este proceso continúa moldeando las actitudes hacia la sexualidad en el contexto contemporáneo, en el que la lucha por los derechos sexuales y los reproductivos sigue siendo un tema relevante. Ok, continuando con el video, hemos podido ver cómo la historia de la sexualidad humana se ha visto envuelta en una clara señal de fertilidad entre las especies. Obviamente, antiguamente se concebía como la sexualidad
nada placentero, solamente con fines reproductivos. Y esto se pudo ver encaminado a lo largo de su evolución, como la fertilidad era visto como algo sumamente reproductivo y como fertilidad para intentar que nuestra especie no se extinga. Y esto era muy apreciado, ya que basado en eso se hizo identidad sobre el género, sobre el sexo y sobre el deseo que teníamos los seres humanos en ese momento. Continuamos con la represión histórica que tuvo la sexualidad, principalmente en las antiguas civilizaciones, ¿no? Como es la Santa Inquisición, o mejor dicho, la época de la Santa Inquisición, donde se vio una represión muy fuerte al tema de la sexualidad, hasta tal punto que las parejas que quisiesen contraer matrimonio tenían que pedir una autorización especial al cura o al papa de la época. Esto principalmente porque la sexualidad era tachada, era suprimida, era reprimida de algo impropio, relacionándolo incluso con el pecado de la época. La Europa occidental también se vio influenciada en esto, intentando reprimir la sexualidad o reprimir las relaciones sexuales de la época. Sin embargo, en la revolución sexual que estuvo punto en el siglo XX, se vio como todos estos sucesos, como todo esto básicamente fue punto de inflexión para poder liberar los temas de la sexualidad, para que las personas pudiesen tener más libertad al tema de escoger o de con quién quiero casarme o con quién quiero estar. Y ahí se vio hasta fuertemente influenciado hasta el día de hoy, que tenemos incluso nuevas relaciones, nuevas personas, nuevas identidades de género, por ejemplo, que se vieron y están evolucionando todavía hasta el día de hoy. Esto gracias a la liberación de la revolución sexual en el siglo XX. Los movimientos sociales que influyeron en la expresión de la sexualidad han sido variados y han actuado desde diversas perspectivas. A lo largo de la historia, estos movimientos han integrado diversos factores para transformar la comprensión y aceptación de la sexualidad. Por ejemplo, los movimientos como el feminista, que siendo este clave para cuestionar la reproducción sexual y las limitaciones impuestas a las mujeres, promovió la idea de la autonomía sexual femenina, el acceso a los anticonceptivos y el derecho al aborto, así liberando a las mujeres del control masculino sobre su sexualidad, y el movimiento LGBTQ+, eh, siendo este determinante en la visibilización de la diversidad sexual, iniciando este como un esfuerzo colectivo para despenalizar la homosexualidad, combatir la discriminación y lograr la aceptación de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Han desafiado las normas tradicionales, promoviendo la igualdad de género, los derechos reproductivos y la desestigmatización de diversas identidades sexuales. La revolución sexual en la década de 1960 desafió los valores tradicionales sobre la sexualidad, promoviendo una mayor libertad sexual impulsada por el acceso a la píldora anticonceptiva y el rechazo a las normas sexuales conservadoras. Esta revolución fue fundamental para abrir el diálogo sobre el placer, el consentimiento y las relaciones no monogámicas. Y el movimiento por los derechos civiles, que aunque su objetivo principal no era la sexualidad como tal, el movimiento por los derechos civiles ayudó a cuestionar muchas formas de opresión, incluidas las basadas en la orientación sexual y la identidad de género, generando así un terreno propicio para el activismo LGBTQ+. A través de estos avances, así como otros como son la educación sexual, los cambios legislativos y la representación en la cultura, estos movimientos han transformado nuestra comprensión de la sexualidad, vinculándola a los derechos humanos, la autonomía personal y la dignidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la sexualidad no es algo estático. Las culturas cambian, las religiones imponen sus reglas y los movimientos sociales las desafiaban. Lo que era impensable hace cientos de años ahora puede ser tema de conversación en una charla, en una cena con amigos. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era digital, la sexualidad humana sigue evolucionando y cada uno de nosotros forma parte de esa historia. Gracias.